Hola, hola amantes del drama, la farándula y el cotilleo. Sean bienvenidos a mi canal, donde desentrañamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más. Hoy prepárense porque vamos a adentrarnos en un terreno bastante explosivo. Sí, señoras y señores, lo que van a escuchar hoy ha sacudido los cimientos del fandom de una de las parejas más queridas y quizás ahora, más debatidas, de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Así es. Hoy hablamos del escándalo revelado, las grabaciones filtradas de su pelea. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, quedaron absolutamente prendados de la química innegable que Hande y Kerem irradiaban en pantalla. Su romance, tanto dentro como fuera de la serie Senkalkam, recuerdan esos momentos mágicos en los que parecían fundirse en uno solo, capturó nuestros corazones y nos hizo creer en los cuentos de hadas modernos. Pero como suele ocurrir en la vida real, los cuentos de hadas a veces tienen un lado oscuro, un reverso que preferiríamos no ver. Y precisamente eso es lo que ha sucedido. En los últimos días, las redes sociales han estado en llamas con la filtración de unas grabaciones de audio que, supuestamente, revelan una acalorada discusión entre Hande y Kerem. La autenticidad de estas grabaciones ha sido objeto de debate, por supuesto, y vamos a analizar todos los ángulos posibles. Pero independientemente de su veracidad absoluta, el simple hecho de que estén circulando ha generado un tsunami de especulaciones, rumores y, por qué no decirlo, decepción entre los fans. Así que si son tan curiosos como yo y quieren saber todos los detalles de este culebrón, si quieren escuchar las grabaciones, o al menos, lo que se dice que son las grabaciones, y formarse su propia opinión, si quieren analizar las reacciones del público y de la prensa, y si quieren saber cómo todo esto podría afectar el futuro de sus carreras, entonces, están en el lugar correcto. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, les quiero pedir un pequeño favor. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan desmenuzando los escándalos de la farándula conmigo, y si quieren estar al tanto de las últimas noticias y exclusivas del mundo del espectáculo, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Así que sin más preámbulos, vamos a desenmascarar este escándalo. Ok, vamos a lo que vinimos. Para entender la magnitud de este escándalo, tenemos que retroceder un poco y recordar cómo nació el romance entre Hande y Kerem. Como les decía, su química en Senkalkam era innegable. Sus personajes, Eda y Serkan, eran polos opuestos que se atraían de una manera irresistible. Y esa atracción no se limitó a la pantalla. Muy pronto, los rumores de un romance en la vida real comenzaron a circular. Al principio, ambos se mostraron muy herméticos al respecto. Negaban cualquier relación que fuera más allá de la amistad y el compañerismo profesional. Pero los fans, con su agudo sentido de la observación y su capacidad para detectar las señales más sutiles, no se dejaron engañar. Las miradas cómplices, las sonrisas tímidas, los gestos cariñosos, todo apuntaba a que entre Hande y Kerem había algo más que amistad. Y finalmente, después de meses de especulación, llegó la confirmación oficial. Durante unas vacaciones juntos en las Maldivas, Hande y Kerem publicaron unas fotos en sus redes sociales que no dejaban lugar a dudas. Estaban enamorados. La noticia causó furor en todo el mundo. Los fans de la pareja, que se hacían llamar Anker, celebraron la confirmación de su romance como si hubieran ganado la lotería. Durante un tiempo, todo fue miel sobre hojuelas. Hande y Kerem se mostraban felices y enamorados en las redes sociales y en eventos públicos. Compartían fotos de sus viajes, de sus cenas románticas, de sus momentos de complicidad. Eran la pareja perfecta, el epítome del romance de cuento de hadas. Pero como suele ocurrir en la vida real, la burbuja de perfección terminó explotando. Empezaron a surgir rumores de tensiones entre Hande y Kerem. Se decía que tenían diferencias irreconciliables, que sus agendas estaban demasiado ocupadas para mantener una relación, que la presión de la fama estaba afectando su intimidad. Al principio, ambos negaron los rumores. Pero a medida que pasaba el tiempo, sus apariciones públicas juntos se hicieron menos frecuentes. Sus interacciones en las redes sociales se volvieron más distantes. Y finalmente llegó el anuncio oficial de su ruptura. La noticia, como era de esperar, causó una gran decepción entre los fans. Muchos se negaron a creerlo y esperaban que se tratara de una simple crisis pasajera. Pero el tiempo pasó y Hande y Kerem siguieron caminos separados. Y ahora llegamos al punto central de este vídeo, las grabaciones filtradas de su supuesta pelea. Estas grabaciones, que se han viralizado en las redes sociales, supuestamente contienen fragmentos de una acalorada discusión entre Hande y Kerem. En ellas se pueden escuchar voces que se atribuyen a los actores elevando el tono, lanzando acusaciones y expresando frustración. Obviamente es importante tomar estas grabaciones con pinzas.
En primer lugar, no se ha confirmado oficialmente que las voces que se escuchan en ellas pertenezcan realmente a Hande y Kerem. Podrían ser imitaciones, montajes o incluso grabaciones falsas creadas con el objetivo de dañar su imagen. En segundo lugar, incluso si las voces son auténticas, es imposible saber el contexto completo de la discusión. Las grabaciones son fragmentarias y no nos permiten entender qué provocó la pelea, cuáles fueron los temas que se discutieron ni cuál fue el resultado final. Sin embargo, a pesar de estas limitaciones, las grabaciones han generado un gran revuelo mediático y han alimentado todo tipo de especulaciones. Algunos medios de comunicación han afirmado que la pelea se debió a diferencias creativas en el trabajo, mientras que otros han sugerido que el problema fue una infidelidad. Los fans, por su parte, se encuentran divididos. Algunos creen que las grabaciones son auténticas y que revelan la verdadera naturaleza de la relación entre Hande y Kerem. Otros se niegan a creerlo y defienden la inocencia de sus ídolos. Pero independientemente de lo que cada uno piense, es innegable que estas grabaciones han causado un daño irreparable a la imagen de Hande y Kerem. Su romance, que antes era considerado un cuento de hadas, ahora se ve empañado por la sospecha y la controversia. Ahora, vamos a hablar un poco más sobre el contenido de estas grabaciones. Lo que se escucha, o al menos lo que se dice que se escucha, es bastante fuerte. Hay gritos, acusaciones, reproches. En fin, una discusión bastante intensa que, de ser real, revelaría una faceta muy diferente de la relación que Hande y Kerem mostraban públicamente. En una de las grabaciones, se puede escuchar una voz que se atribuye a Hande acusando a Kerem de ser demasiado controlador y posesivo. Se queja de que él quiere tener el control de todos los aspectos de su vida y de que no le permite ser ella misma. En otra grabación, se puede escuchar una voz que se atribuye a Kerem acusando a Hande de ser demasiado ambiciosa y de priorizar su carrera por encima de su relación. Se queja de que ella no le presta suficiente atención y de que no se preocupa por sus sentimientos. También hay grabaciones en las que se escuchan insultos y palabras hirientes. En una de ellas, se puede escuchar una voz que se atribuye a Hande llamando a Kerem egoísta y narcisista. En otra, se puede escuchar una voz que se atribuye a Kerem llamando a Hande histérica y manipuladora. Como les decía, es importante tener en cuenta que estas grabaciones son fragmentarias y que no nos permiten entender el contexto completo de la discusión. Sin embargo, incluso tomando eso en consideración, el contenido de las grabaciones es bastante impactante y sugiere que la relación entre Hande y Kerem era mucho más problemática de lo que aparentaba. Pero más allá del contenido específico de las grabaciones, lo que realmente ha impactado a los fans es la crudeza y la agresividad que se perciben en ellas. La imagen de Hande y Kerem como una pareja perfecta y enamorada se ha hecho añicos. En su lugar, ha surgido una imagen de dos personas frustradas, resentidas y llenas de rencor. Y eso, obviamente, ha generado una gran decepción entre los fans. Muchos se sienten traicionados por Hande y Kerem. Sienten que les han mentido y que han vendido una imagen falsa de su relación. Pero también hay fans que defienden a Hande y Kerem. Argumentan que todas las parejas tienen problemas y que es normal que discutan de vez en cuando. Dicen que las grabaciones han sido sacadas de contexto y que no reflejan la verdadera naturaleza de su relación. En definitiva, la filtración de estas grabaciones ha generado una gran controversia y ha dividido a los fans de Hande y Kerem. Es difícil saber cuál es la verdad detrás de todo esto. Pero lo que sí es cierto es que su imagen pública ha quedado muy dañada. Ahora bien, ¿cómo han reaccionado Hande y Kerem a este escándalo? Hasta el momento, ambos han guardado silencio. No han emitido ningún comunicado oficial ni han hecho ninguna declaración a la prensa. Este silencio obviamente ha alimentado aún más las especulaciones y los rumores. Algunos creen que Hande y Kerem están esperando que la tormenta pase antes de pronunciarse. Otros sugieren que están negociando con sus representantes y abogados para decidir cuál es la mejor manera de abordar la situación. Pero lo cierto es que su silencio no está ayudando en nada a calmar las aguas. Al contrario, está permitiendo que los rumores y las especulaciones se multipliquen y que la imagen de Hande y Kerem se deteriore aún más. Algunos expertos en relaciones públicas han criticado la estrategia de silencio de Hande y Kerem. Argumentan que lo mejor que podrían hacer es salir a la luz pública y dar su versión de los hechos. Dicen que es importante que se muestren transparentes y honestos con sus fans. Pero otros expertos creen que el silencio es la mejor opción en este momento. Argumentan que cualquier declaración que hagan podría ser utilizada en su contra y que podría empeorar aún más la situación. En definitiva, la decisión de guardar silencio es una estrategia arriesgada que podría tener consecuencias negativas para la imagen de Hande y Kerem. Solo el tiempo dirá si fue la decisión correcta. Y finalmente, ¿cómo podría afectar este escándalo el futuro de las carreras de Hande y Kerem? Esa es una pregunta que muchos se están haciendo en este momento. Obviamente este escándalo no es bueno para su imagen pública.
Ha dañado su reputación y ha generado dudas sobre su profesionalismo. Algunos expertos creen que este escándalo podría afectar negativamente sus oportunidades laborales. Dicen que algunos productores y directores podrían dudar en contratarlos debido a la controversia que los rodea. Pero otros expertos creen que este escándalo no tendrá un impacto significativo en sus carreras. Argumentan que Hande y Kerem son actores talentosos y populares y que su talento acabará prevaleciendo sobre cualquier escándalo. Además, algunos creen que este escándalo podría incluso beneficiarlos a largo plazo. Dicen que la controversia ha generado una gran atención mediática y que ha hecho que Hande y Kerem sean aún más famosos. En definitiva, es difícil predecir cómo afectará este escándalo el futuro de las carreras de Hande y Kerem. Pero lo que sí es cierto es que tendrán que trabajar duro para reconstruir su imagen y para demostrar que son profesionales capaces de superar cualquier adversidad. Y ahora, para terminar, quiero recordarles que Hande y Kerem son seres humanos como todos nosotros. Tienen sus virtudes y sus defectos, sus momentos buenos y sus momentos malos. No debemos juzgarlos con dureza ni exigirles que sean perfectos. Debemos recordar que todos cometemos errores y que todos merecemos una segunda oportunidad. Debemos ser comprensivos y respetuosos con su privacidad. Es importante que aprendamos a separar su vida personal de su vida profesional. Debemos recordar que son actores y que su trabajo es entretenernos. No debemos permitir que los escándalos y los rumores nos impidan disfrutar de su talento. En definitiva, debemos ser fans responsables y respetuosos. Debemos apoyarlos en los buenos y en los malos momentos. Debemos recordar que al final del día, son personas como nosotros. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo y entretenido. En resumen, hoy hemos analizado el escándalo de las grabaciones filtradas de la supuesta pelea entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos examinado el contenido de las grabaciones, las reacciones del público y de la prensa, y las posibles consecuencias de este escándalo para el futuro de sus carreras. Hemos visto que este escándalo ha causado un gran revuelo mediático y ha dividido a los fans de la pareja. Es difícil saber cuál es la verdad detrás de todo esto. Pero lo que sí es cierto es que su imagen pública ha quedado muy dañada. También hemos hablado sobre la importancia de ser fans responsables y respetuosos. Debemos recordar que Hande y Kerem son seres humanos, como todos nosotros, y que merecen nuestro apoyo y comprensión. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado útil. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de este escándalo? ¿Creen que las grabaciones son auténticas? ¿Creen que Hande y Kerem deberían hablar públicamente sobre el tema? ¿Cómo creen que este escándalo afectará sus carreras? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Su feedback es fundamental para que este canal siga creciendo y mejorando. Y antes de despedirme, les quiero recordar una vez más que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido del mundo del espectáculo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Síganme en mis redes sociales para estar al tanto de las últimas noticias y exclusivas. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Adiós.